te has beneficiado en 20, pesos 20, ¿correcto? En pesos 20. A eso se llama excedente, lo que te ha sobrado, ¿ya? No es que te ha sobrado, ¿no? De alguna u otra manera ya te beneficias. ¿Por qué? Porque el precio ha disminuido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a eso llamamos el excedente del consumidor. En este caso, el excedente del consumidor es John. De una sola persona estamos hablando acá, ¿ya? Entonces, a ver, pasamos al siguiente panel. Resulta que el precio, yo como el John, este es el John, ¿no es cierto? Este es el John. El John quiere pagar, su disposición a pagar máximo es 100 pesos, ¿ya? Pero hay otro que entra acá, Paul, ¿no? Su disposición a máxima del Paul es 80 pesos. Yo puedo pagar por ese álbum 80 pesos, más no puedo, ¿no? Entonces, este es el tope, esa es la disposición a pagar del Paul, ¿ya? Paul. Y esta sería la disposición a pagar del John. El John, estamos aquí, estamos viendo que es bastante interesado o de repente tiene dinero, ¿no? Y no así como el del Paul. Paul tiene la disposición a pagar como máximo 80, ¿correcto? Entonces resulta que, jóvenes, el excedente del consumidor se amplía. Inicialmente el excedente de John era, de pesos 20. Ahora, el precio de mercado es 70. ¿Ya? El precio de mercado es 70. De 100 a 70, ¿cuánto ha disminuido? 30, ¿correcto? 30. Entonces, en 30, el John ya no va a pagar 80, sino ya va a pagar 70. ¿Cuánto es el excedente de John? En 30 unidades, fíjense acá. En 30 unidades. ¿Y cuánto es el excedente del consumidor del Paul? En 10 unidades monetarias, en 10. ¿Por qué? Porque él tan solo podía alcanzar como máximo pagar 80 pesos, más no podía pagar. Su disposición a pagar es 80, pero de pronto en el mercado se encuentra que el precio de álbum es 70 pesos, ¿no? Entonces, ¿en cuánto se ha beneficiado? En pesos 10. A eso lo llamamos el excedente, ¿ya? Ahora, el excedente del consumidor es de John, de esto, y esto es de Paul, esto será de otra persona, esto será de otra persona. A medida que vayamos disminuyendo los precios, el excedente aumenta, ¿ya? En este caso, el excedente total sería la suma total del excedente del consumidor de John más la suma total del Paul, ¿ya? Y eso sería, haría un total de pesos 40. 30 más 10, 40, ¿ya? Eso sería el excedente del consumidor del mercado, ¿no? Bueno. ¿Ya? ¿Algo más, jóvenes? ¿Se entiende esa partecita? ¿Se entiende? Repetimos, ¿ya? Esto es, en este primer panel estamos observando que el precio es 80. Estamos analizando solamente el comportamiento del consumidor del John, ¿ya? El John sale al mercado, por un álbum podía él pagar, su disposición a pagar como máximo es 100 pesos, ¿correcto? 100 pesos. Entonces resulta que va al mercado, observa en el mercado que el precio de pronto ya había sido 80 pesos. Entonces, ¿con cuánto él se queda? Se queda con 20 pesos, ¿no? Ya no paga 100, sino paga 80. Entonces, ese 20 pesos con el que resta, en realidad se llama excedente del consumidor, ¿ya? Ya. Entonces, acá decíamos en el segundo panel cuando el precio es de pesos 70, ¿ya? Entonces, la primera persona, que es el John, podía pagar 100 pesos, ¿no? Pero ahora resulta que el precio ya no es 80, sino es 70, ¿ya? Precio de mercado 70. Entonces,
en cuanto se ha beneficiado el consumidor John, en 30 unidades monetarias, ¿correcto? Aquí es 20 y aquí es 10. 20 más 10, 30, ¿ya? Ese 30 se llama excedente del consumidor de John. Pero ahí entra otro consumidor, ¿ya? El consumidor de Paul, ¿ya? El Paul decía, su disposición a pagar máximo, yo puedo pagar máximo 80 por un algo, ¿ya? Entonces resulta que va al mercado y las cosas cambian, ¿no? No es 80, sino es 70 un algo, ¿ya? Entonces él se beneficia de un pesos 10, ¿correcto? Se beneficia de pesos 10. Ese se llama su excedente del consumidor. Su disposición a pagar como máximo es 80 de Paul. Disposición a pagar de John es 100 pesos, ¿no? Entonces, la suma del total, la suma total se llama el excedente total del consumidor, que va a ser 40. Suman ambos, ¿no? Del John es de 30 y del Paul es 10. ¿Correcto? Suman, ¿ya? Entonces, a eso se refiere los excedentes del consumidor. Ahora veamos este gráfico. Hay un primer panel y un segundo panel. De manera más general, ya estaríamos hablando de una curva de demanda lineal, ¿no es cierto? Ya hace rato hablábamos más de la disposición a pagar de cada consumidor, ¿ya? Supongamos que al precio P1, esta es la cantidad que se quiere demandar. Al precio 1, esta es la cantidad que se quiere demandar. ¿Y cuál es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es todo lo que está en la parte superior a ese precio, ¿no? Superior a ese precio, que está formada del triángulo de A, B, C, ¿no? Este triángulo que está formando ABC, ese se llama excedente del consumidor, ¿ya? Es decir, aquí hay varios consumidores, podemos decir, aquí uno, otro, a cada precio, ¿no? Hasta este precio máximo, ¿ya? Entonces, cada uno tendrá su disposición a pagar, ¿ya? Uno suponiendo que a este precio va a consumir esta cantidad, el otro a este precio, esta cantidad, así, ¿no? Respectivamente. Entonces, resulta que el precio del mercado es P1, ¿ya? Entonces, a este precio, el excedente del consumidor formado es lo que está dentro del triángulo ABC, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a este mismo precio se llama, aquí en este caso está sombreado con naranja, ¿ya? El triángulo ABC está sombreado con naranja, ¿ya? Vamos a aceptar aquí, creo que están entrando. ¿Ya? La que está el triángulo en naranja, eso sería el excedente del consumidor inicial, ¿ya? Este sería el excedente del consumidor inicial, que es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Ahora resulta que el precio ha disminuido, ¿no? Ha disminuido del precio 1 al precio 2, ¿ya? Al disminuir el precio, jóvenes, el excedente del consumidor amplía, ¿ya? Ya en realidad el excedente del consumidor total sería el triángulo formado por de A, D, F. A, D, F. Eso sería el excedente del consumidor cuando el precio disminuye. Cuando el precio, sí, claro, cuando el precio baja. Y cuando el precio sube, el excedente del consumidor se achica también, ¿correcto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos excedente del consumidor adicional para los consumidores iniciales. Es decir, esto ha aumentado, ¿correcto? Esto ha aumentado.
excedente del consumidor para los nuevos consumidores. Dos áreas en todo caso aumentan, ¿correcto? En dos áreas, ¿ya? Es decir, decimos que si el precio 1 disminuye al precio 2, el excedente del consumidor total se amplía, ¿ya? Que va a ser de A a la D, F, ese es el nuevo el triángulo que se tiene del excedente del consumidor, ¿ya? Hasta aquí, si tuviera alguna pregunta, por favor, le estoy escuchando. ¿Ninguna? ¿Se entiende perfectamente? Bueno, entonces pasamos al siguiente. Ahora veamos el excedente del productor, ¿ya? Medición del excedente del productor con la curva de la oferta. ¿Qué es un excedente del productor? Es la cantidad que recibe el vendedor por un bien menos el costo en que incurre para proporcionarlo, ¿ya? Ahora veremos. Ahora estamos por el lado del productor, no estamos por el lado del consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? Siempre llevar un producto al precio más bajo posible. ¿Y qué quiere el productor? Vender su producto al precio más alto posible, ¿correcto? Es eso, ¿ya? Así es lo que funciona el comportamiento de los consumidores y de los productores. Ustedes saben, ¿no? Si salen al mercado, le dices a la caserita, rebájeme, y te rebaja si quieren, ¿no? Y si no, no también. ¿Correcto? Así funciona, ¿ya? Entonces, debemos estar conscientes de que el excedente del productor, el excedente del productor se conceptualiza como la cantidad que recibe el vendedor por un bien menos el costo que incurre para proporcionarlo, dice, ¿no? ¿Qué significa esto? Supongamos o consideremos que ustedes, cada uno de ustedes, son productores de cierto producto. Vamos a decir que producimos naranjas, ¿no? Producimos naranjas. Entonces, 100 naranjas hago llegar aquí a la ciudad y los 100 tengo que venderlo. De los 100, quería yo venderlo a mí me ha costado producir una cierta cantidad de dinero, ¿no? Transportarlo hasta la ciudad también otra cantidad. Entonces, quería ganar algo más. Eso yo quería decir, los 100 quería venderlos a 80 bolivianos, salido a 0,80 centavos, ¿no? Y resulta que en el mercado, a mí me quieren pagar 1 peso por cada naranja. Entonces, ¿cuánto estoy ganando? Si yo quería venderlo a 80 centavos, por cada naranja estaría ganando 20 centavos, ¿no? Entonces, ese 20 centavos se llama excedente del productor. Es al revés, ya no es como en el consumidor, ¿no? En el consumidor, tú sales al mercado, tú estabas dispuesto a pagar 1 peso por un producto, ¿no? Y resulta que en el mercado observas que ese producto ya no puedes comprarlo a 1 peso, sino a menos, ¿ya? A 70 centavos. Entonces, tú no vas a pagar 1 peso. Claro que tu disponibilidad de pago era 1 peso, pero el precio en realidad en el mercado es 70 centavos. Entonces, serías loco que pagues los 1 peso, ¿no ve? Entonces, por esa razón, es muy diferente, ¿no? El concepto del el excedente del consumidor y el excedente del productor. El productor saca su producto, antes de venderlo, primero evalúa sus costos de producción, ¿ya? Entonces, ¿cuánto más o menos la hacienda? Entonces, yo quiero venderlo a 80 centavos. Vendo a 80 centavos, estoy tranquilo, dice, ¿no? Pero llega al mercado y resulta que una naranja cuesta, por alguna X razón, ha subido el precio, entonces dicen 1 peso, ¿ya? Entonces, para el productor, felicidad, ¿correcto? Es una felicidad, porque los precios se habían elevado, ¿ya?
Y ya no vende a 80 centavos, sino ya vende a 1 peso. Entonces, ¿cuánto ha aumentado él de beneficio? 20 centavos más. Ese 20 centavos se llama excedente del productor. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó aquí? Ya, continuamos. Entonces, la representación gráfica sería así. Mira, acá observen acá en el primer panel, ¿no? Cuando el precio es 600, ¿ya? El productor, para el productor Gratman, ¿no? Este productor quería venderlo, sus costos de producción serían hasta 500 pesos. Resulta que lleva al mercado y en el mercado el precio es 600, ¿ya? Entonces, ¿en cuánto se beneficia, jóvenes? Se beneficia básicamente en 100 unidades monetarias, ¿no? A eso llamamos excedente del productor. Se beneficia por encima de lo que él estaba dispuesto a vender a un precio determinado, ¿no? ¿Ya? Vamos a considerar que el precio aún todavía aumenta a 800. ¿Ya? En este caso aumenta. Aumenta el precio para que el excedente del productor aumente también. ¿Ve? En el del consumidor tiene que disminuir para que aumente el excedente del consumidor. ¿Ya? Esos conceptos son muy importantes porque los voy a ir preguntando en los controles de lectura. ¿Ya? Entonces, el precio aún todavía sigue aumentando a 800. De 600 a 800, ¿no? Es uno. ¿Ya? Entonces, resulta que cuanto el precio sube más, existen otros productores que quieren ingresar a ese mismo precio, ¿no? A ese precio. Entonces, este primer consumidor, mejor dicho, este primer productor, ya, este primer productor, él podía venderlo al precio 500, ¿correcto? Al precio 500. Aquí ya no hay disposición a pagar, no existe. La disposición a pagar solamente existe para los demandantes, ¿ya? Entonces, él quería, sus costos de producción más o menos es de 500 pesos. Y observa que en el mercado podía vender a 600. Entonces, ¿en cuánto se ha beneficiado? De 500 a 600 sería 100 unidades, ¿no? Unidades monetarias, 100 unidades monetarias. ¿No? Entonces, pero resulta que el precio aún todavía se eleva a 800. Entonces, a este precio su excedente es de 300 unidades monetarias, puesto que ingresa otro productor, ¿ya? Otro productor, a este precio sí puedo ofertar también yo, dice, ¿no? A este precio también yo puedo ofertar. Pero al precio 600, Georgia, al precio 600 no, imposible, mis costos de producción bastante altos, entonces a este precio imposible que yo pueda vender. Pero si fuera 800, puedo ingresar al mercado con el producto, dice, ¿no? Entonces, si fuera 800, su excedente de él es 200. El excedente total en este caso sería la suma de los dos excedentes, del excedente del consumidor del primero y del segundo. Total sumarían 500 unidades monetarias, ¿ya? Eso se llama excedente del consumidor. No sé si me están entendiendo, jóvenes, por favor, me gustaría que puedan preguntarme o para poder aclarar ciertos detalles o dudas. Les escucho. ¿Hay dudas?
continuamos. Entonces, acá en este gráfico se observa que tenemos al precio 1, el excedente, al precio 1, la cantidad ofertada es Q1, ¿no? Entonces, el excedente del productor se mide al precio 1, todo lo que está por debajo, ¿ya? El triángulo que está formando A, B, C, ¿ya? A, B, C, ¿ya? Eso es. Ahora, si el precio aumentara de P1 al P2, obviamente que el excedente del productor se amplía, jóvenes, se amplía el excedente del productor, ¿ya? Hay dos áreas que se han sumado, ¿no? Esta primera área y esta segunda área, ¿ya? Entonces, el excedente total sería la suma de las tres áreas, ¿ya? El excedente del productor al precio 1 solamente sería esta área, ¿ya? Bueno, acá nos está indicando que el excedente del consumidor se define como valor para los compradores menos la cantidad pagada por los compradores. Y el excedente del productor, cantidad recibida por los vendedores menos los costos para los vendedores. Y el excedente total sería la que habíamos, el excedente total en realidad sería tanto el excedente del consumidor sumado con el del excedente del productor, ¿ya? Eso sería el excedente del productor. Bueno, excedente total, ¿no? Entonces, esta misma se puede expresarlo como la que está aquí abajo, ¿ya? Ahora veamos. Excedente total del consumidor, ¿no? Tanto de la oferta como el de la demanda. Al precio de equilibrio, jóvenes, al precio del equilibrio, a este precio, todo lo que está arriba se llama excedente del consumidor, ¿ya? A este precio de equilibrio. Y lo que está debajo es el excedente del productor, ¿ya? Y el excedente total de mercado se llama, el excedente total del mercado al precio de equilibrio es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Están de acuerdo? Ya. Ahora vamos a resolver con un ejercicio para que se entienda mucho mejor esto, ¿ya? Y para eso tengo preparado lo siguiente. ¿Se nota, jóvenes, aquí el ejercicio, por favor? Si alguien me podría dar respuesta. Sí, se nota, Lice. Ya, muy bien. Dice aquí, dadas las funciones de la demanda y la oferta, ¿ya? Aquí claramente me está diciendo que esta ecuación es la demanda y esta ecuación es la oferta, ¿ya? Entonces, vamos a graficar nuestra ecuación de la demanda y oferta, ¿ya? Entonces, graficamos. Este es eje de las ordenadas, eje de las abscisas y la demanda. A ver, para graficar la demanda, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para graficar la demanda? Esta demanda, 12.000 menos 150p. ¿Cómo hacemos? Para graficar esta función de demanda, primero, ya habíamos dicho, ¿no? Las primeras clases, decíamos, hay que dar arbitrariamente al precio, hacer que este precio sea cero, ¿ya? Hacer que este precio sea cero. Si este precio fuera cero, 0 por 150 es cero también, ¿correcto? Entonces, la cantidad demandada sería igual a, simplemente a 12.000. Entonces, aquí vamos a anotar los 12.000, ¿ya? Aquí, 12.000. Ahí sería 12.000. ¿Ya? Ahora, si el precio fuera
si el precio fuera, jóvenes, si este precio fuera, mejor dicho, esta cantidad fuera 0, ¿cuánto sería el precio? ¿Cuánto sería? Estoy diciendo que esto vale 0, ¿no? Entonces, a ver, si Q vale 0, entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta P? Necesitamos averiguar, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo. Estoy diciendo que esto vale 0. 0 igualamos a 12.000. 12.000. ¿Ya? Menos 15.000. Menos a 150p. Es menos. Sí sería, ¿no? ¿Correcto? Si Q vale 0, es decir, esta cantidad vale 0, entonces, ¿cuánto vale este precio? Hemos reemplazado, en vez de Q, hemos reemplazado 0. ¿Ya? 0 hemos reemplazado. Y nos quedarían 12.000 menos 150p. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacer que estamos haciendo que esto menos 150p vaya a otro lado con signo positivo, ¿correcto? Va a otro lado con signo positivo y tendríamos 150p igual a 12.000 unidades, ¿no? Y eso, ¿cuánto sería? En realidad esta p va a bajar a dividir, ¿no? 150 y baja a dividir. Siguiente paso sería así. ¿Correcto? Este 150 baja a dividir. 12.000 dividido entre 150. ¿Cuánto me da, jóvenes? 80. 80 da. Perfecto, muy bien. Aquí va a ser 80. Sería 80. Entonces, mira, si se dan de cuenta, ¿no? La operación que hemos realizado. ¿Qué pasaría si Q fuera 0? Hemos reemplazado la cantidad demandada. Q vale 0. Y hemos efectuado las operaciones y resulta que P es 80. Esa P va a ser acá. Aquí va a estar más o menos. ¿Ya? Y decimos que aquí es 80. ¿Ya? Eso es 80. Unimos estos dos puntos y ya tenemos la función de la demanda. Estos dos puntos unimos y esta es la función de la demanda, ¿correcto? Así de simple es, ¿no? Entonces, me deben todavía el control de lectura de la función de la demanda y oferta, el punto de equilibrio me deben, ¿no? Entonces, cualquier rato vamos a fijar eso. ¿Ya? Ahora yo necesito encontrar el excedente del consumidor cuando el precio es 70. Vamos a decir que el precio vale 70. O a ver, 80, 50 pondremos, ¿ya? Aquí más o menos es 40, 50 estaría ahí, ¿no? ¿Ya? Yo necesito encontrar, jóvenes, el excedente del productor. Perdón, el excedente del consumidor, ¿ya? Entonces sería cuando el excedente del consumidor cuando el precio es 50. A este precio, ¿cuánto sería la cantidad demandada, jóvenes, a ese precio? ¿Alguien me puede ayudar? Aquí, ¿cuánto será la cantidad demandada cuando el precio es 50? ¿Qué hacemos? Entonces, reemplazamos aquí. La cantidad va a ser cuando el precio es 50, ¿no? 50, coloquemos acá. ¿Ya? 50. 12.000
menos 150 por 50, ¿cuánto es? 4.500. Ya, excelente, 4.500. Muy. Entonces aquí sería 6.300. 6.300. Algo está mal con el compañero, ¿ya? Debe andar enamorado, ¿no? Eso siempre ocurre. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Ya? Al precio 50 se quieren demandar 6.300 unidades, ¿correcto? 6.300 unidades. ¿Están de acuerdo? A ver, por ahí los cálculos nos están fallando. A veces falla, ¿no? Menos 150 por 50. 4.500 es. 4.500, ¿no? La que está enamorado. 4.500, ¿sí? No es 6.500, es 4.500. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Yo necesito calcular ahora el excedente del consumidor. ¿Cuál es el excedente del consumidor que quiero calcular? Precisamente la que voy a sombrear esto. A ese precio necesito calcular este excedente. Esa área sombreada es el excedente. ¿Cómo calculo este excedente, jóvenes? Al precio 50. ¿Cómo voy a calcular? Eso necesitamos saber. ¿Alguien me puede ayudar cómo calcular esta área? Si nosotros preguntamos a nuestros hermanos menores que están en el quinto de primaria, sexto de primaria, más seguro va a decir, así se calcula changuito, ¿no? Eso es para changos, ¿ya? La fórmula que nos va a permitir, jóvenes, el excedente del consumidor es igual, jóvenes, tomen nota, el excedente del consumidor, esta área necesitamos calcular, ¿no ve? En cuánto se beneficiarían los consumidores cuando el precio es 50, ¿no ve? Cuando el precio es 50. A este precio 50 se quieren demandar 4.500 unidades, ¿ya? Entonces, eso necesitamos. Pero, ¿cómo calculamos esta área? Prácticamente es un triángulo, ¿correcto? Es un triángulo. Calculamos base por altura, ¿no? ¿Correcto? Entonces, sería acá. Sí. Base por altura sobre 2. ¿Así se calcula o no se calcula así una área de un triángulo? En este caso es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es base por altura, dividido entre 2, porque esto, si fuera la altura, sería todo un cuadrado, ¿correcto? Tendría que ser así. Más o menos, así sería, ¿no? Cuadrado sería. El área del cuadrado sería base por altura directamente. Pero yo en realidad necesito solo la parte, la mitad de este cuadrado. ¿Correcto? Solamente necesito la mitad del cuadrado, que es el triángulo. Y el triángulo se calcula base por altura sobre 2. Entonces, con esta aclaración, podemos calcular ya nuestro excedente del consumidor, ¿ya? Entonces reemplazamos. La base, ¿cuánto es? La base es, aquí está el 0 hasta 4.500. Anotamos aquí,
4.000. Si quieren anoten. 4.500, ¿no? Directamente, base. Esa es la base, ¿ya? La base es de 0 hasta 4.000, hasta 4.500, ¿no? Ya, no se olviden de interrumpir, o sea, interrumpen nomás si hay alguna duda que hacer, ¿ya? 0 a 4.500 sería la base, ¿correcto? De 0 aquí. Desde este punto a este punto sigue siendo 4.500. Esta es la base. Ahora la altura es de 50 a 80, ¿correcto? De 50 a 80. La altura es de 50 a 80. Entonces, esa es la diferencia que necesitamos. Entonces, tendría que ser 80 menos 50, ¿correcto? ¿Entienden, no? 80 menos 50 sería esto. Esta brecha es 80 menos 50. Restamos. Esta partita no nos requiere. ¿Ya? Esta partita. ¿Ya? Eso es 80 menos 50. Ahí está. Esa es la altura. De aquí hasta acá abajo no necesito. ¿No? Solamente esta partecita necesito. Entonces, por eso es 80 menos 50. ¿Correcto? Y aquí sí. Desde 0 hasta 4.500. Si quieren, o podríamos haber anotado menos aquí, menos 0 si quieren, ¿no? No pasa nada. No influye mucho esto. ¿Ya? Sobre 2 dice. Ahora vamos a desarrollar. En el numerador aquí ya sería simplemente así. 80 menos 50, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Esto? ¿Ah? 30 dividido entre 2, podemos dividirlo esto, ¿no? ¿Ya? Podemos dividirlo. O primero multiplican 4.500 por 30 y luego dividen entre 2, no hay problema también. ¿Ya? Pero en este caso vamos a dividir. 4 puntos multiplicado por 30 dividido entre 2 ya es 15 nomás. 15. ¿Ya? Y el excedente del consumidor sería, por favor, ¿alguien me ayuda en multiplicando? $4.500 por 15. 67.500. 67.500, ¿no? 500. ¿Ya? Esto sería unidades monetarias. Dependiendo, ¿no? De qué unidades monetarias estamos hablando. ¿Ya? ¿Ya? Esto es el excedente del consumidor, jóvenes. A eso se llama excedente del consumidor. Así se calcula el excedente del consumidor. En la práctica, en el control práctico que van a hacer más adelante, les voy a dar tarea, así me van a calcular. ¿Ya? Entonces aquí, si quieren, anotan excedente del consumidor. Así. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Así. Listo. ¿Qué es este 67.500 unidades monetarias? Unidades monetarias es esta área. Es esta área. En realidad, ¿qué significa esto 67.500? Significa que usted ha salido al mercado, o muchos hemos salido al mercado, y cada uno tenía diferentes disposiciones a pagar. Yo quería pagar 100. Perdón, aquí, de acuerdo a esto, ¿no? Yo quería pagar 80 por un producto, ¿ya? Otros querían pagar otros 70, otros 60, o 55, ¿no ve? Otros 50 nomás, ¿ya? Entonces, resulta que yo, por ejemplo, quería pagar 80.
Pero vamos al mercado y en el mercado yo obtengo tan solo a 50 pesos. ¿En cuánto yo me he beneficiado? En 30 unidades monetarias, ¿correcto? Entonces, hay otras personas que también se han beneficiado ya no en 30 unidades, sino en menor. Entonces, la suma total de esas unidades monetarias es 67.500. Aquí está de mi monto, 30 unidades. 30 unidades que a mí me corresponde, está aquí, ¿correcto? Entonces, ese es el excedente del consumidor total cuando el precio es de... ¿Ya? Facilito, ¿no ve? Facilito, no es tan complicado. Bueno, en realidad cuando es una ecuación lineal es bien fácil, pero cuando es una ecuación polinomial, muy diferente. Para eso vamos a utilizar integrales. En la siguiente clase les voy a dar esa tareita, ¿ya? Pero por el momento está bien para un poco refrescar la mente. Este es el excedente del consumidor. Ahora vamos a hacer ahora vamos a graficar, calcularemos también pues, el excedente del productor, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a graficar para el excedente del productor. ¿Ya? Nuestro eje de las coordenadas. Eje de las coordenadas y eje de las abscisas. La oferta tiene una forma así más o menos, ¿no? Ya, ¿cómo graficamos antes la gráfica de la función de la oferta? ¿Cómo graficamos? ¿Qué pasaría si la cantidad fuera 0? Si Q fuera 0. Si Q es igual a 0, entonces reemplazamos, ¿no? Esta vale 0. Esta vale 0. ¿Ya? Y entonces vamos a decir 0 es igual a menos 500 más 100p. ¿Correcto? Así sería, ¿correcto? Reemplazamos. ¿Qué pasaría si este Q fuera 0? Ya estamos reemplazando. Ahora, efectuamos algunas operaciones. Si se dan de cuenta, este menos 500 puede ir a otro lado con signo positivo, ¿no? Al primer miembro se va con signo positivo, quedando simplemente 100p en el segundo miembro. Ahora, estos dos ceros con estos dos ceros se pueden eliminar. Si se eliminan esos dos ceros, simplemente P sería 5. ¿Correcto? P directamente sería 5. Quiere decir, jóvenes, que aquí cuando el precio es 5, mejor dicho, cuando Q vale 0, el precio vale 5.